Cuando un Géminis se encuentra cara a cara con la arrogancia encarnada, no está ante un obstáculo, sino ante una oportunidad dorada de desplegar su más elevado arte, el de la palabra, la astucia y la inteligencia versátil. El universo le ha dotado con el don de Mercurio, el mensajero alado, portador de ideas veloces y movimientos mentales imposibles de atrapar. Donde otros se intimidan o se bloquean ante el tono altisonante y el ego inflado, Géminis sonríe con la serenidad de quien sabe que el verdadero poder reside en la mente despierta, en la capacidad de adaptarse y en la velocidad con que una mente brillante puede desarmar, confundir y desactivar cualquier manifestación de prepotencia. Géminis no necesita levantar la voz. Su fortaleza no está en el volumen, sino en la precisión. La palabra, para este signo de aire mutable, es espada, escudo y puente. Ante un prepotente, cuya energía densa y dominante intenta aplastar al interlocutor, el Géminis no se enfrenta directamente, esquiva, redirige, ironiza, desarma con un comentario que mezcla ligereza y profundidad, y cuando parece estar jugando, en realidad ya ha ganado. Porque mientras el otro se encierra en su ego como en una armadura pesada, Géminis vuela libre, imposible de atrapar, cambiando de forma como el viento cambia de dirección. No hay rigidez que aguante el embate de la agilidad geminiana. El prepotente se ahoga en su propia necesidad de control, en su compulsión por tener la razón. Géminis, en cambio, baila con las palabras, abre múltiples puntos de vista, se camufla en la duda creativa, lanza preguntas retóricas que no buscan respuestas, sino que siembran incertidumbre en la mente cerrada del otro. Y así, sin enfrentarse frontalmente, logra hacer tambalear la estructura mental del dominante, sacudiéndola con una corriente de ideas frescas y veloces. Cuando el mundo se polariza, Géminis fluctúa. Donde hay rigidez, introduce ambigüedad. Donde hay certeza absoluta, lanza una hipótesis. Porque sabe que quien se cree invulnerable no soporta lo desconocido, lo indefinido, lo que no puede controlar. Y ahí es donde el Géminis florece como estratega de lo intangible. Su poder no está en imponerse, sino en mostrar caminos alternativos, en transformar la confrontación en conversación, en usar el humor como veneno sutil que reduce el ego del otro sin necesidad de violencia. La inteligencia emocional del Géminis es su segunda gran arma. Porque el prepotente actúa desde la inseguridad disfrazada de superioridad. Y Géminis, que detecta los matices y lee los subtextos con una rapidez asombrosa, sabe cuándo cortar, cuándo hablar, cuándo dejar al otro solo con su ruido. Sabe cuándo fingir desinterés para que el prepotente se diluya en su propia necesidad de atención. Sabe cómo moverse en los silencios, cómo lanzar un gesto, una mirada, una frase que desmonte todo un discurso sin necesidad de gritar. Su naturaleza dual le permite conectar con múltiples perspectivas, y esta habilidad camaleónica le hace inmune a los ataques unidimensionales del arrogante. Donde el otro es un martillo, Géminis es una brisa que se cuela por todas las grietas. Donde el otro exige obediencia, Géminis responde con ironía. Donde el otro impone, Géminis desvía. Su resistencia no es terca, sino flexible. Su rebelión no es frontal, sino sutil, constante, invencible en su liviandad. La clave está en no caer en el juego de poder que el prepotente propone. Géminis no acepta el tablero ni las reglas. Cambia el juego sin que el otro se dé cuenta. Mientras el dominante construye una fortaleza, Géminis le convence de que la puerta nunca estuvo cerrada, de que la guerra nunca empezó, de que la única autoridad que realmente importa es la de la inteligencia en movimiento. Su victoria no se mide en dominación, sino en expansión. No busca doblegar, sino desarticular. No quiere destruir al otro, sino disolver su falso poder en el mar inabarcable de las posibilidades. Y cuando necesita ir más allá, Géminis recurre a su red de vínculos. Porque sabe que la información es poder, y su don natural para comunicarse le otorga una ventaja incuestionable. El prepotente se aísla en su trono, Géminis se multiplica en las voces, se informa, se rodea de aliados. Su poder está en la conexión constante, en la curiosidad que nunca duerme, en el conocimiento que se mueve como corriente eléctrica. Con cada dato, con cada historia, con cada frase robada al viento, construye una red que envuelve y reduce al arrogante sin necesidad de confrontación. El camino del Géminis no es el del choque frontal. Es el del genio que atraviesa los muros sin tocarlos. Es el del mago que transforma el discurso en danza. Es el del viajero mental que, incluso frente al más altanero de los seres, conserva la libertad sagrada de quien sabe que la verdadera autoridad no se grita, se encarna.
Porque al final, el prepotente queda solo con su grito y su vacío. Y el Géminis, con su risa ligera y su mirada brillante, ya está lejos, explorando nuevas ideas, nuevos juegos, nuevos mundos. Invencible no por su fuerza, sino por su inteligencia, por su ligereza, por su inquebrantable libertad. Hay un secreto que vive en las entrañas del espíritu geminiano, una fuerza que no siempre es comprendida pero que, cuando se despliega, es capaz de desarticular imperios construidos sobre la soberbia. Esa fuerza es la curiosidad insaciable, la necesidad vital de explorar, de entender, de saber. Mientras el prepotente se acomoda en una idea fija, en una verdad única que defiende con uñas y dientes, Géminis está ya 3 pensamientos más allá, saltando de concepto en concepto con la gracia de un acróbata celeste, trazando caminos nuevos en el firmamento del entendimiento humano. En esta danza de las ideas, ningún ego inflado puede resistir la embestida sutil de quien nunca se queda quieto. Géminis vive en el cambio y desde allí encuentra su mayor poder. La prepotencia nace del miedo al cambio, del deseo de controlar, de la necesidad de fijar el mundo en un molde que se ajuste al propio ego. Pero para Géminis el mundo no es un molde, es un laberinto en constante movimiento, una conversación interminable. Donde el prepotente busca clausurar el pensamiento con su juicio último, Géminis lo abre, lo expande, lo disuelve. Porque la mente de un geminiano no es una herramienta rígida, es un instrumento musical que improvisa melodías en medio del caos, que transforma la tensión en ritmo, que hace de cada enfrentamiento una oportunidad para crear una sinfonía de ingenio. El aire que lo rige le da ese don de la omnipresencia sutil. Géminis no se queda atrapado en una escena, no se congela en el momento del conflicto. Su naturaleza mutable le permite estar allí, presente, enfrentando la situación con elegancia, pero también estar ya lejos, en otra idea, en otro ángulo, en otra dimensión del pensamiento. Esa capacidad de simultaneidad lo vuelve escurridizo, inatrapable para el dogmatismo del prepotente. Mientras el dominante intenta atrapar la conversación en su lógica cerrada, Géminis ya está abriendo 10 puertas nuevas con la simple agilidad de su verbo. Hay también en el alma geminiana una profunda comprensión del lenguaje como hechizo. No habla simplemente por hablar, sus palabras, aunque parezcan casuales, llevan la carga mágica de quien sabe tejer realidades con el verbo. Cada frase puede ser una trampa elegante, cada comentario una llave que abre o cierra mundos. Y ante el prepotente, que lanza palabras como piedras, Géminis responde con encantamientos, con juegos semánticos, con espejos verbales que reflejan la ridiculez de la soberbia sin necesidad de agresión. La ironía, el doble sentido, la aparente distracción, se convierten en armas delicadas y letales que desarman sin herir. Incluso el cuerpo de Géminis habla. Su gestualidad nerviosa, su risa imprevisible, sus silencios calculados, son parte de una coreografía inconsciente que desestabiliza al que busca el control. Porque el prepotente necesita previsibilidad, necesita que el otro se comporte como espera para dominarlo. Pero Géminis nunca se comporta como se espera. Cambia de tono, cambia de humor, cambia de postura, y en esa mutabilidad desconcierta, desenmascara, expone la fragilidad de la fachada autoritaria. Es como el trueno que no viene después del rayo, como el viento que sopla en dirección opuesta a la prevista. Y eso descoloca, desmonta, neutraliza. Otro aspecto poderoso en Géminis es su distancia emocional. No se deja arrastrar por los juegos de poder afectivo del prepotente. Mientras otros signos pueden caer en el deseo de aprobación o en la necesidad de enfrentar emocionalmente al arrogante, Géminis se mantiene ligero, desapegado, flotando por encima del drama con una sonrisa que no es burla sino soberanía mental. Esa distancia lo protege, lo fortalece, lo convierte en un espejo implacable donde el prepotente se ve a sí mismo sin el filtro de su autoengaño. Y cuando se ve, ya está vencido. Además, el geminiano posee un sentido del humor que es una fuerza de destrucción creativa. Cuando el prepotente se toma a sí mismo con una solemnidad casi religiosa, Géminis lanza una broma casual, una risa inesperada, un comentario aparentemente banal que desinfla la tensión. Ese humor no es evasión, es alquimia. Es la manera en que transforma la energía densa de la imposición en liviandad, en oxígeno, en movilidad. Porque donde se ríe, no hay miedo. Y donde no hay miedo, no hay poder para el prepotente. El humor geminiano es antídoto, es desprogramación, es libertad disfrazada de chiste. El alma de Géminis es hermana de los caminos, de los cruces, de las bifurcaciones. Y desde ahí puede ver lo que el prepotente no ve, que no hay un solo camino, que no hay una sola verdad,
que cada certeza es apenas una versión entre muchas. Esa visión múltiple lo salva de la trampa de la obediencia, lo vuelve eternamente libre. Y en esa libertad radica su mayor triunfo, nunca será esclavo del ego de otro, nunca se someterá a una verdad impuesta, nunca entregará su pensamiento al altar del poder autoritario. La victoria del geminiano sobre el prepotente no es una victoria sonora. No es una batalla con trompetas ni una conquista con estandartes. Es una revolución silenciosa, como el viento que cambia la forma de las dunas sin que nadie lo vea. Es el susurro que transforma el curso de una conversación. Es la frase inesperada que revela la incoherencia del opresor. Es la sonrisa que desarma la furia. Es el movimiento inesperado que deja al dominante hablando solo. Es, en definitiva, el triunfo de la inteligencia viva sobre la fuerza muerta. Y cuando todo parece en su lugar, cuando el prepotente cree haber ganado, cree haber impuesto su voluntad, Géminis ya no está allí. Está en otro lugar, con otra gente, pensando otra cosa, diciendo algo nuevo, sin cadenas, sin resentimientos, sin peso. Porque su libertad es sagrada. Y ningún grito autoritario puede encerrar a quien nació para bailar con las palabras y volar con el pensamiento. Así es como Géminis vence. Así es como Géminis reina. Así es como la ligereza, bien conducida, se vuelve invencible. Existe una dimensión aún más profunda en el alma geminiana, una que no siempre es evidente ni siquiera para el propio nativo de este signo, su vínculo ancestral con el caos creativo, con el logos primigenio, con la matriz universal de la transformación. Géminis no es solo un comunicador veloz ni únicamente un estratega del lenguaje. Es un alquimista mental que convierte la rigidez en fluidez, el control en apertura, la imposición en diálogo. Su verdadera magia radica en su capacidad de ser canal de la inteligencia universal, de esa fuerza que no se deja encerrar en dogmas ni estructuras, sino que se expresa a través de la espontaneidad, la sorpresa, la novedad. Frente al prepotente, que representa la encarnación del mundo fijo, del yo hipertrofiado que necesita dominar para sentirse seguro, Géminis se erige como el puente hacia lo nuevo, como la grieta por donde entra el aire fresco en una habitación cerrada. Su energía mutable le permite romper los muros mentales del otro sin empujarlos, simplemente deja que se agrieten solos al no poder contener su flexibilidad. En este sentido, el geminiano no pelea contra el prepotente, lo trasciende. Se eleva por encima de la batalla y desde allí irradia una influencia que transforma sin imponer, que desarma sin enfrentar, que libera sin destruir. Hay una cualidad casi chamánica en esta capacidad de transformación. Géminis, al ser regido por Mercurio, tiene acceso a los caminos ocultos del pensamiento, a las palabras que cambian el destino, a las historias que sanan y liberan. El prepotente, con su discurso cerrado, teme al silencio, teme a las preguntas, teme al juego. Pero Géminis, maestro de todos esos lenguajes, los utiliza como si fueran instrumentos sagrados en un ritual de desprogramación. Cuando habla, cuando calla, cuando se mueve, está trazando nuevas rutas en la mente del otro. Y muchas veces, el prepotente, sin saber cómo ni cuándo, comienza a sentir que ya no domina el terreno. Ha sido desplazado sin empujones, vencido sin confrontación, superado por una fuerza que no entendió pero que lo ha envuelto por completo. Una de las armas más poderosas que posee el geminiano es su capacidad de cambiar de rol, de adaptarse a cualquier entorno, de disfrazarse simbólicamente para infiltrarse en la estructura del prepotente y socavarla desde adentro. Esta habilidad, muchas veces subestimada, es una manifestación de una inteligencia social altamente evolucionada. No se trata de manipulación, sino de supervivencia creativa. El geminiano puede pasar por ingenuo, por superficial, por inofensivo, y en esa aparente ligereza reside su invulnerabilidad. Mientras el arrogante pierde energía imponiendo su presencia, Géminis se camufla, aprende, observa, y desde allí ejecuta maniobras sutiles que reconfiguran el escenario sin levantar sospechas. Esa es la verdadera astucia, no vencer desde la fuerza, sino desde la invisibilidad activa. Otra faceta no siempre reconocida es la profunda relación de Géminis con la velocidad del pensamiento simbólico. El geminiano no piensa de forma lineal, sino en redes, en mapas mentales que se entrelazan en tiempo real. Esta capacidad para captar patrones, anticipar reacciones y generar respuestas múltiples al instante lo convierte en una entidad que se mueve más rápido que el discurso cerrado del prepotente. Mientras el arrogante construye una torre de argumentos para sostener su autoridad, Géminis desarma esa torre piedra por piedra con preguntas que abren abismos, con ejemplos que contradicen, con relatos que humanizan,
con observaciones que descolocan. Lo hace como quien juega, pero su juego es sagrado, es el juego de la verdad múltiple, de la inteligencia que no se puede atrapar. El geminiano no solo posee una mente brillante, sino también una capacidad innata para sincronizar con los tiempos colectivos. Percibe el clima emocional del entorno, siente cuando una conversación está por volverse densa, cuando un prepotente va a intentar imponer su visión, y anticipa ese movimiento con una intervención precisa, con una distracción estratégica, con una salida inesperada que rompe la tensión y devuelve al grupo a la ligereza. Este talento lo vuelve un agente natural de equilibrio, un restaurador del flujo armónico donde la energía autoritaria amenaza con estancarlo todo. Su agilidad va más allá de lo verbal. Se manifiesta en la manera en que puede cambiar de idea sin perder coherencia, en cómo puede defender dos posturas opuestas en momentos distintos y seguir siendo auténtico, porque su autenticidad no radica en la fidelidad a una idea estática, sino en la fidelidad al movimiento, a la apertura, a la búsqueda incesante de nuevos horizontes. Ante el prepotente, cuya fortaleza es su rigidez, Géminis responde con una identidad líquida, capaz de transformarse y fluir sin quedar atrapada en ninguna forma. Y en ese fluir incesante reside su invulnerabilidad. Incluso en momentos de presión extrema, cuando la prepotencia se vuelve agresiva y los demás callan o se someten, Géminis puede convertirse en el bufón sagrado, en el portador de la verdad a través de la irreverencia. Su humor, su rapidez, su aparente frivolidad, se convierten en armas que desactivan la tensión y exponen el absurdo de la arrogancia sin necesidad de violencia. Porque el verdadero enemigo del prepotente no es la resistencia frontal, sino el espejo inesperado que lo obliga a ver su propia caricatura. Y Géminis sabe colocar ese espejo con una sonrisa, en medio de una frase aparentemente inocente, como quien no quiere la cosa. Y así, la estructura entera del ego inflado comienza a temblar. Géminis también es maestro en los tiempos del relato. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar una idea y cuándo dejarla germinar en la mente del otro. Esta paciencia estratégica, esta capacidad de operar en múltiples planos simultáneos, lo convierte en una figura de poder silencioso. No necesita ganar la discusión para vencer. A veces basta con dejar una frase sembrada, con plantar una duda, con abrir una puerta que el prepotente no podrá cerrar. En ese gesto, que parece pequeño, se esconde la semilla de una transformación irreversible. Y cuando todo ha pasado, cuando el prepotente ha perdido su centro, cuando el ambiente se ha liberado de la opresión, Géminis sigue su camino. No se queda a celebrar su victoria, porque no ha peleado por poder. Ha peleado por el flujo, por el movimiento, por la libertad de pensar y ser. Su alma no se alimenta del sometimiento del otro, sino del aire limpio que se respira cuando la arrogancia se ha disuelto y el pensamiento vuelve a ser libre. Esa es su verdadera grandeza. No la de un conquistador, sino la de un libertador invisible. No la del que impone, sino la del que libera sin ser visto. No la del que grita, sino la del que susurra y cambia el mundo. Esa es la épica secreta de Géminis. Esa es su revolución eterna. En lo más profundo del zodiaco, donde los arquetipos bailan en espirales eternas de energía y simbolismo, Géminis guarda un atributo que rara vez se reconoce con la claridad que merece, su alianza con el pensamiento como forma de libertad espiritual. No se trata solo de tener ideas, sino de moverse entre ellas como un navegante estelar, guiado por los vientos sutiles del intelecto universal. Donde otros signos combaten con voluntad, con emoción o con fuerza, Géminis combate con posibilidades. Y en ese terreno, ningún prepotente puede competir. El prepotente busca encerrar, definir, dominar los significados, delimitar los márgenes de lo aceptable. Cree que sabe, y desde ese supuesto saber construye un altar a su propio ego. Pero Géminis no cree saber, Géminis explora. Su mente no es un templo cerrado sino una casa con 1000 ventanas abiertas, y por cada una de ellas entra una nueva luz, una nueva perspectiva, una nueva forma de ver lo mismo. Esa cualidad lo convierte en indomable. No porque se resista a la imposición, sino porque simplemente no puede ser contenido por ella. Es como querer encerrar el viento entre las manos. Mientras el prepotente construye castillos de certidumbre, Géminis sopla sobre ellos con una palabra ligera y los convierte en polvo. Una de las armas invisibles más poderosas que posee Géminis es su inocencia estratégica. Puede adoptar el rol de aprendiz, de oyente curioso, de interlocutor entusiasta sin mostrar de inmediato su verdadero filo. Esa capacidad camaleónica no es mentira, es adaptación. Porque Géminis no necesita aplastar al otro para obtener ventaja.
Basta con entenderlo, leerlo, observar sus mecanismos y desmontarlos desde adentro. Puede asentir con una sonrisa mientras ya está desmontando mentalmente la estructura de soberbia que el prepotente ha levantado. En eso reside su poder subversivo, no confronta como un guerrero, disuelve como un río. Su conexión con el lenguaje va más allá de la palabra hablada. Géminis domina la pausa, el gesto, el ritmo. Tiene la sabiduría innata de quien entiende que una mirada o un silencio pueden ser más elocuentes que un discurso entero. En los juegos de poder del prepotente, donde el control de la narrativa es clave, Géminis introduce el caos creativo. Puede lanzar una pregunta que parece inocente pero que abre grietas en el discurso ajeno, puede contar una historia aparentemente irrelevante que desmonta por analogía todo un sistema de creencias. No necesita pelear frontalmente porque su victoria viene desde los bordes, desde lo inesperado, desde lo invisible. Hay en Géminis una conexión profunda con lo imprevisible. Este vínculo lo protege de la rigidez emocional con la que el prepotente intenta asustar o dominar. Porque quien no se aferra a una forma, no teme perderla. Géminis es aire que cambia de dirección, es pensamiento que se multiplica, es identidad que no se fija. Y eso desconcierta, porque en un mundo donde muchos luchan por aferrarse a una certeza, el que baila con la incertidumbre tiene el verdadero poder. El geminiano, cuando se alinea con su esencia más alta, es el que se atreve a preguntar donde nadie más se atreve, es el que señala la contradicción que todos ignoran, es el que abre la puerta que el miedo ha mantenido cerrada. En su forma más elevada, Géminis no solo derrota al prepotente, lo trasciende al elevar el nivel de la conversación, al transformar el escenario mismo del enfrentamiento. No se trata solo de ganar una discusión o de quedar por encima, sino de romper con el marco mental donde esa disputa tiene lugar. El prepotente quiere obligar a jugar su juego, con sus reglas, en su terreno. Pero Géminis cambia el juego. Cambia el tablero. Invita a otra dimensión. Y allí, el poder del dominante se vuelve irrelevante, porque ya no se juega lo mismo. El campo de batalla se convierte en un teatro, en una clase, en una tertulia, en un laberinto mental donde solo Géminis conoce las salidas. En ese sentido, su humor no es simple entretenimiento. Es táctica espiritual. Es el uso de la alegría como forma de resistencia. Porque el prepotente necesita ser tomado en serio para mantener su poder. Necesita provocar miedo, respeto, sumisión. Pero cuando Géminis responde con una risa luminosa, con una ironía brillante, con un comentario inesperado que pone todo en perspectiva, desactiva la amenaza. El humor geminiano no se burla, libera. No ridiculiza, revela. Es el rayo de lucidez que rompe la gravedad artificial que el prepotente necesita para imponerse. Además, hay un aspecto profundamente vinculado a Mercurio, el regente de Géminis, que conecta al geminiano con los umbrales entre mundos. Es el mensajero entre dioses y mortales, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo dicho y lo no dicho. Esa función de intermediario le permite moverse entre verdades, entre planos de realidad, entre puntos de vista. Por eso, mientras el prepotente grita desde una sola montaña, Géminis está en las colinas, en los valles, en los senderos ocultos, escuchando todo, conectando todo, comprendiendo todo. No se ata a una visión, porque su poder está en la multiplicidad. Ese poder de conexión también le otorga una sensibilidad estratégica hacia las dinámicas grupales. Sabe leer las miradas, anticipar los efectos de una palabra, percibir el momento exacto para intervenir. En ambientes donde el prepotente impone su voluntad a través de la intimidación o el control emocional, Géminis se convierte en catalizador del despertar colectivo. Puede decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio, puede hacer la pregunta que desarma al tirano, puede traer al centro de la conversación lo que estaba siendo reprimido. No desde la confrontación agresiva, sino desde la inteligencia emocional que capta cuando el grupo está listo para liberarse. Este signo tiene además el don raro de no tomarse demasiado en serio a sí mismo. Esa ligereza, lejos de ser debilidad, es una de sus formas más refinadas de sabiduría. Quien no está obsesionado con su imagen puede moverse con libertad. Quien no necesita tener siempre la razón, puede ver más lejos. Quien no necesita ser admirado, puede actuar con autenticidad. Y esa actitud es profundamente desarmante para el prepotente, que basa su fuerza en una identidad fija, en una imagen inflada de sí mismo, en una necesidad constante de validación externa. Géminis, al ser libre de eso, simplemente juega, y al jugar, vence.
La travesía geminiana no se detiene en el enfrentamiento. Después de cada interacción con la sombra del poder, recoge datos, extrae lecciones, transforma la experiencia en conocimiento. No guarda rencor, porque el rencor es una forma de fijación, y su alma necesita moverse ligera. La libertad de su mente se convierte en medicina para todos los que lo rodean. Donde él pasa, deja conversaciones abiertas, nuevas ideas sembradas, paradigmas cuestionados. Y ese es su legado más grande, ser un portador del viento que arrastra consigo la semilla del cambio, incluso en los territorios más densos y en las almas más endurecidas. Así se manifiesta la épica geminiana, no como un combate sangriento, sino como una danza de inteligencia viva. Un viaje eterno entre pensamientos, un juego divino entre significados, una risa cósmica que desarma imperios de ego. Porque donde los demás construyen muros, Géminis abre ventanas. Y en ese soplo de aire nuevo que entra, el mundo cambia. Sin estruendo, sin drama, sin imposición. Solo con la verdad ligera del que sabe que pensar libremente es el acto más revolucionario de todos. Hay una cualidad en Géminis que lo convierte no solo en un estratega de las palabras o en un domador de los pensamientos, sino en un arquitecto de realidades alternativas. Esta capacidad para imaginar nuevas estructuras mentales, nuevos modos de interacción, nuevas formas de narrar el mundo es su don más sutil, y a la vez, más revolucionario. Porque en un mundo donde los prepotentes imponen su versión única de los hechos, su interpretación totalitaria del poder, la presencia de un ser que desafía esa unilateralidad desde la multiplicidad es una amenaza irresistible. Géminis no responde con fuerza a la fuerza, ni con orgullo al orgullo. Responde con posibilidad, con redirección, con apertura. Y en esa maniobra reside una alquimia que pocos comprenden, porque se mueve en dimensiones invisibles. La energía geminiana no conoce límites cuando está conectada con su vocación de puente. Puede ser el vínculo entre personas enemistadas, el hilo que une ideas dispares, la chispa que enciende una conversación que nadie se atrevía a tener. En estos terrenos, donde la soberbia calla y la dominación impone el silencio, Géminis es el tejedor del verbo liberador. Tiene la capacidad de activar conciencias dormidas no a través del sermón ni del mandato, sino por medio de una curiosidad que se contagia. Su sola presencia, cuando está centrada en su luz, convoca a la exploración. Y donde hay exploración, hay emancipación. Porque el pensamiento libre es incompatible con el yugo del prepotente. Una de las virtudes más profundas de Géminis, aunque a veces malinterpretada, es su dualidad esencial. Ese movimiento constante entre polos le otorga la capacidad de entender lo contradictorio sin quebrarse. Puede ver la verdad del otro incluso cuando no coincide con la suya, puede moverse entre extremos sin perder el eje. Esa flexibilidad no es debilidad, es resiliencia sagrada. Porque mientras el prepotente se ahoga en su propio absolutismo, Géminis respira en la contradicción como en su hogar natural. Esa plasticidad le permite sobrevivir, adaptarse, florecer incluso en los contextos más tóxicos, y desde ahí inspirar a otros a buscar una salida. En su vínculo con el elemento aire, Géminis guarda también un poder invisible, el de elevarse por encima de las circunstancias sin desconectarse de ellas. Es un signo que puede tomar distancia emocional sin perder la empatía, que puede observar desde arriba sin volverse indiferente. Esa distancia es clave frente al prepotente, que vive atrapado en la urgencia del control. Géminis, al mantenerse aéreo, no se enreda. No se atrapa en el juego del ego ajeno. Ve los hilos de la marioneta sin convertirse en parte del teatro. Desde esa perspectiva, puede intervenir con sabiduría, sin perder su centro ni alimentar el fuego de la soberbia que busca incendiarlo todo. Este signo posee además una relación especial con el tiempo. Su percepción veloz no solo le permite captar las oportunidades antes que otros, sino también anticipar las jugadas del arrogante. Géminis es un lector de patrones, un intérprete de señales sutiles, un sabio del instante. Y ese dominio del presente lo convierte en un maestro de la sorpresa. Puede desarmar a un prepotente con un comentario en el momento justo, con una pregunta que no esperaba, con una salida que rompe la tensión sin confrontarla. El tiempo es su aliado secreto. Y saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo girar la conversación, cuándo retirarse con elegancia, es un arte que Géminis maneja con maestría. La conciencia superior del geminiano también puede evolucionar hacia una misión más grande, convertirse en guía de liberación para quienes están atrapados en redes de sumisión. No solo se defiende del prepotente, también ayuda a otros a recuperar su voz. Su palabra,
cuando nace desde la conciencia y no desde la dispersión, tiene el poder de restaurar dignidades. Puede tomar a alguien que ha sido humillado, y con unas frases bien colocadas, devolverle el brillo de la autonomía. Esa capacidad no es casual, es parte del legado mercurial, de la función mitológica de ser mediador entre planos. Géminis es el que abre puertas en la mente, y con ellas, abre caminos en el alma. Incluso en su aparente inestabilidad se esconde una clave para desafiar el poder opresivo. El prepotente necesita una realidad fija, estable, predecible. Pero Géminis, al no anclarse a una forma única de ser o pensar, desafía ese modelo desde la fluidez. Su mutabilidad es rebeldía viva. Es el antídoto contra la tiranía de lo estático. Cada vez que el geminiano cambia, transforma, se mueve, está declarando que la libertad existe. Que la identidad no es cárcel, que la verdad no es única, que el poder no es destino. Ese mensaje, transmitido incluso sin palabras, es profundamente subversivo. Porque no necesita gritarlo para que se sienta. Se respira en su manera de estar en el mundo. Hay también una dimensión más elevada, casi profética, en el Géminis que ha alcanzado madurez espiritual. Cuando ha recorrido sus propios laberintos internos y aprendido a no perderse en su multiplicidad, emerge como una figura que no solo comunica, sino que encarna. Deja de ser solo palabra, y se convierte en mensaje viviente. Su propia coherencia entre pensamiento, palabra y acción es su defensa más impenetrable. Frente al prepotente que predica pero no encarna, Géminis, cuando está en su centro, no necesita explicarse. Su sola manera de ser transmite una verdad imposible de silenciar. Y ese tipo de verdad no se impone, se revela. No se defiende, se expande. Por último, hay una cualidad profundamente inspiradora en la manera en que Géminis transita el error. A diferencia del prepotente, que niega su falibilidad para no ceder poder, el geminiano abraza la equivocación como parte del viaje. Aprende mientras camina, corrige sin drama, cambia sin culpa. Esa actitud no solo lo fortalece, sino que desarma la lógica autoritaria que se alimenta de perfección fingida. Géminis demuestra, con su liviandad lúcida, que se puede ser brillante sin ser intransigente, que se puede tener razón sin destruir al otro, que se puede cambiar de opinión sin traicionarse. En tiempos de discursos rígidos y verdades únicas, esa capacidad de mutar con gracia es una de las formas más elevadas de poder. Así continúa la odisea geminiana, como un viaje sin fin a través de los territorios del pensamiento y del alma. No pelea por el trono, no busca dominar el escenario. Es el caminante que va dejando huellas de libertad, el tejedor de puentes invisibles entre conciencias, el portador de un mensaje que no puede ser encerrado. Y mientras el mundo sigue girando, y los prepotentes intentan levantar imperios con gritos, Géminis sigue soplando, cantando, hablando, sembrando. Porque en su esencia vive el viento que jamás se deja atrapar, y en su espíritu arde la chispa eterna de toda revolución verdadera, la del pensamiento que se niega a dejar de volar. En los corredores ocultos del destino, donde las fuerzas zodiacales trazan senderos invisibles que guían a los hijos de las estrellas, Géminis se alza como el heraldo de los 1000 rostros. No es simplemente un signo mutable, sino la manifestación viva del cambio consciente, la voz que transforma la realidad con el poder del pensamiento bien dirigido. Donde el prepotente se vuelve rígido en su estructura, impenetrable en su máscara de certeza, Géminis irrumpe como la brisa repentina que cambia el curso de un bosque entero sin arrancar una sola hoja. Ese dominio del cambio sutil es su arma más refinada. No necesita imponerse como un muro, porque es el pasaje, el umbral, la rendija por donde entra la luz en medio del dominio de la sombra. A través de su afinidad con los arquetipos mercuriales, Géminis canaliza no solo la palabra sino la transmisión de energía mental en todas sus formas. Su pensamiento es tan veloz como un relámpago cósmico, y su mente no es un contenedor de ideas, sino una corriente constante de conexiones. Esa cualidad lo convierte en un tejedor de realidades, alguien capaz de alterar la atmósfera emocional y mental de cualquier espacio con una sola frase, una pregunta bien colocada, un gesto exacto. No necesita elevar la voz para hacer temblar la estructura del prepotente, porque su poder no proviene de la confrontación directa, sino del reencuadre maestro de lo que parecía inamovible. Donde el otro intenta aplastar con rigidez, Géminis redirige con fluidez. Esta capacidad de redirigir no es solo una cuestión táctica. Es una fuerza sagrada que emana de su naturaleza doble, de esa danza perpetua entre lo visible y lo invisible, lo dicho y lo pensado, lo externo y lo interno.
Géminis encarna el equilibrio dinámico entre lo ligero y lo profundo. Puede parecer superficial para quien solo observa con los ojos del juicio rápido, pero es precisamente esa ligereza lo que le permite zambullirse en lo complejo sin quedar atrapado. En su versión más elevada, no evade los conflictos, los atraviesa con sabiduría, bailando con ellos hasta volverlos inofensivos. Puede reír mientras desactiva una tensión, puede jugar mientras transforma el sentido de una conversación. Esa alquimia sutil solo puede realizarla quien ha trascendido la necesidad de imponerse para afirmarse. La risa de Géminis no es burla ni evasión, es conjuro. Es una declaración de libertad frente a las cadenas invisibles del dogma, la solemnidad del ego, la dictadura de las formas. Esa risa puede sonar liviana, pero su resonancia es ancestral. Es la misma que escapaba de los labios de Hermes cuando desafiaba a los dioses con ingenio y desparpajo, es la misma que vibra en los cuentos que abren los ojos del alma dormida. Porque Géminis no solo transmite conocimiento, despierta. Y quien despierta al pensamiento, despierta también al coraje de no dejarse dominar. El prepotente necesita oscuridad para mantener el control, necesita obediencia ciega para perpetuarse. Pero Géminis prende lámparas en medio del discurso impuesto, y sin gritar, revela las fisuras de la mentira estructural. Hay una fuerza profética en su capacidad de detectar lo no dicho. Géminis puede leer las intenciones más allá de las palabras, puede escuchar el tono por debajo de la voz, puede descifrar las grietas en el relato aparentemente sólido del prepotente. Esa percepción aguda lo convierte en un centinela que no necesita armadura, porque su protección está en la anticipación. Donde otros reaccionan, él ya ha comprendido. Y esa comprensión lo hace intratable para el que quiere dominar desde la manipulación. No es que Géminis se resista al control, es que ya está lejos cuando los hilos intentan atraparlo. Pero no todo su poder se manifiesta en el plano interpersonal. Hay un aspecto más elevado aún, una fuerza cósmica que se activa cuando el geminiano asume plenamente su misión de comunicador consciente. Entonces su mente se convierte en canal de grandes ideas colectivas, de verdades que deben ser reveladas al mundo. Su verbo ya no es solo herramienta de supervivencia o destreza social, se transforma en ofrenda, en puente entre la información superior y la necesidad humana de despertar. En esa versión alquímica de sí mismo, Géminis ya no solo vence al prepotente, lo transforma. Porque su presencia irradia tal claridad, tal movimiento, tal nivel de coherencia fluida, que incluso el más encerrado en su ego comienza a agrietarse. Este signo, cuando se conecta con su misión trascendente, se convierte en catalizador de cambio no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice, cuándo lo dice y desde dónde lo dice. Puede canalizar la palabra precisa en el instante exacto. Puede manifestar respuestas sin haberse planteado aún las preguntas. Puede convocar conversaciones que salvan vidas. Ese don no es casual. Es resultado de su alineación con el flujo del universo. Porque Géminis es más que un signo mutable, es la expresión viva del logos, del soplo divino que ordena el caos con la vibración del pensamiento articulado. Y cuando esa energía se activa, ninguna fuerza oscura puede detenerla. Su movilidad también tiene una dimensión espiritual. Géminis cambia de forma, de ideas, de entornos, porque es un símbolo vivo de la impermanencia. Y desde esa conciencia, sabe que nada que pretenda dominar desde la fijación puede durar. El prepotente quiere eternizarse en un pedestal, pero Géminis sabe que todo pedestal es ilusorio. Por eso no teme perder. Porque no cree en la posesión como poder. Cree en el tránsito. Cree en la conexión. Cree en el impulso que lleva una idea de boca en boca, que hace que el pensamiento se propague como un viento fresco en los pasillos estancados del control. Ese viento es su esencia. Esa esencia es indomable. Y aún más allá, en los planos más elevados del ser, cuando el geminiano ha dejado atrás la dispersión y se convierte en síntesis viviente de todos sus aprendizajes, emerge un maestro. No uno que impone, sino uno que invita. No uno que adoctrina, sino uno que contagia el amor por la pregunta. Ese maestro no se reconoce por su tono autoritario ni por su presencia dominante, sino por su capacidad de hacer que los otros encuentren sus propias respuestas. Porque el poder geminiano más sagrado no es el de saberlo todo, sino el de provocar la expansión del saber en los demás. Y esa es la mayor derrota para cualquier forma de prepotencia, cuando el colectivo se enciende, cuando la mente se libera, cuando el miedo se disuelve porque alguien, desde la ligereza, trajo la chispa del despertar. Así,
Géminis no necesita alzar una espada ni escalar una montaña para conquistar su lugar en la historia. Su conquista es silenciosa pero rotunda. Se manifiesta en el modo en que una palabra cambia el rumbo de una vida, en la forma en que una conversación transforma un sistema, en la sutileza con que una mente lúcida derrumba una tiranía sin recurrir a la violencia. En esa danza sagrada entre movimiento y significado, el Hijo del Aire escribe su epopeya sin necesidad de monumentos. Porque su legado no es de piedra, es de viento. Y ese viento sopla cuando menos se lo espera, cuando más se lo necesita, cuando el mundo ya no recuerda cómo se siente ser verdaderamente libre. Entonces llega Géminis, y el aire vuelve a moverse. Y con él, el alma del mundo vuelve a respirar.